Mi nombre es Mohamed Al-Muhajir, soy platense, argentino, soy hijo de detenidos desaparecidos, musulmán por elección, tengo síndrome de Asperger, lo sé hace aproximadamente 2 años, y el tema que escogí yo para mi charla es la teoría de empatía-sistematización, sacar algunas conclusiones necesarias que, dado el tiempo del que voy a disponer para la charla, no sé si las voy a llegar a sacar yo esas conclusiones como me habría gustado, sino que probablemente vaya a dejar que las saquen ustedes. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, escogí este tema porque veo que hay un cúmulo de información técnica muy grande acerca de qué es el síndrome de Asperger, y es muy confuso entender qué es el síndrome de Asperger. Es muy difícil darse una idea de qué es lo que le pasa a una persona con este síndrome, ¿verdad? Y esta teoría, que es hoy en día una teoría de vanguardia en el ámbito académico, es poco conocida en el país, y yo sentí que iba a poder explicarla con algún nivel de simpleza. Bueno, actualmente ya no se habla de autismo como un padecimiento en concreto, como se hablaba en las décadas pasadas, que era el autismo clásico de Kanner, el de la imagen que todos teníamos en la cabeza hace unos años atrás, de chicos que no hablaban, que se movían descontroladamente solos, que no tenían casi contacto visual o verbal con el mundo externo. Hoy en día se habla del autismo como de un espectro. Se ha homologado autismo y espectro. En ocasiones se habla de autismo clásico, refiriéndose al que ya conocíamos, pero actualmente en el ámbito académico, cuando se habla del autismo y se intenta comprender el autismo, se habla de un espectro, se lo define como un espectro dimensional, es decir, no plano, sino un espectro en el cual podríamos decir que el núcleo duro de lo que es el autismo está en el centro, y la condición neurológica de una persona oscila a mayor o menor distancia, pero también con distinto grado de afectación en todas sus características, ¿verdad? Bueno, entonces, la teoría de empatía y sistematización la formuló por primera vez un doctor en psicología inglés. Bueno, está bien. Que es el director del Autism of Research Center de Cambridge, Inglaterra, el doctor Simon Baron-Cohen, y él ofrece una explicación lógica completamente simple de qué es el autismo. Y les recuerdo, cuando se refiere a autismo se refiere al espectro, del cual el síndrome de Asperger sería la variante más funcional, ¿verdad? Para llegar a ese punto voy a explicar un poco algunos aspectos del cerebro humano, para que entiendan qué es lo que significa la conclusión a la que llega. En el reino animal, el cerebro es el centro y el núcleo del sistema nervioso. Es donde se coordina todas las manifestaciones que vemos en un ser vivo, ¿verdad? ¿Querés ponerte un poquito más en el medio? Porque así vos no te esforzás a hablar y puedes escuchar todo. Porque acá no se escucha. Si te pones un poquito más en el medio... Bueno, me acerco un poco más el micrófono, ¿te parece? Dale, gracias. Yo no quiero aturdirme a mí y no quiero aturdirla a mi esposa, que está por allá tapándose los oídos. Bueno, en el ser humano, el cerebro ha alcanzado un nivel de desarrollo único, ¿verdad? El cerebro está, como todos saben, es como la pieza de media nuez y está dividido al medio. Tiene 2 hemisferios. En casi todas las especies del reino animal, ambas mitades tienen funciones iguales, simétricas. Pero en el ser humano, donde la conciencia alcanza un alto grado de desarrollo, se ha producido una especialización de cada uno de los hemisferios. En la gran mayoría todavía de las estructuras neuroanatómicas del cerebro,
Las funciones son simétricas, el hemisferio derecho y el izquierdo hacen más o menos las mismas funciones porque la mayor parte del cerebro está ocupado en controlar todo lo relacionado con el cuerpo, ¿verdad? Controlan desde el corazón, el metabolismo, la motricidad. Bueno, hay pequeñas áreas que es donde podríamos decir que están las funciones que nos hacen humanos, y esas pequeñas áreas están divididas en la inmensa mayoría de la población humana. Y se puede ver claramente una diferencia de funciones, un estilo particular para el hemisferio izquierdo y para el hemisferio derecho. Entonces voy a explicar un poco cuál es esa diferencia. Ambos hemisferios tienen una forma distinta de procesar la información. Tienen un estilo distinto de hacer una misma cosa. Y también tienen una íntima relación con el género de la persona. El hemisferio izquierdo es lo que tradicionalmente se conoce como intelecto, ¿verdad? Lo que tradicionalmente digo de los años 80 para atrás, porque hoy en día la definición de inteligencia que tiene la neuropsiquiatría es nueva, es revolucionaria y ha echado por tierra todo lo que pensábamos antiguamente sobre qué es la inteligencia. Hoy se habla de múltiples inteligencias y se habla de inteligencia emocional, que es algo que a principios del siglo XX no existía. Ser inteligente al principio del siglo XX era resolver complicados cálculos matemáticos, y una persona, como decía ella, que tiene la capacidad de adaptarse y de reponerse ante situaciones de adversidad, eso no era visto como inteligencia, ¿verdad? Bueno, el hemisferio izquierdo del cerebro humano es el hemisferio lógico. Tiene un método para resolver problemas que es secuencial y lineal de un todo, lo disgrega en partes, analiza cada una de esas partes secuencialmente, empezando por una y terminando por otra. Y es también donde está el lenguaje verbal y todas las habilidades que solemos asociar a la conciencia. Y cuando digo a la conciencia me refiero a la sensación de ser conscientes, ¿verdad? El hemisferio derecho, por el contrario, tiene una forma insinuada de resolver los problemas. Utiliza un método abstracto, sintético, no es lógico, sino que es analógico, resuelve los problemas por analogía, no disgrega, sino que integra distintos fenómenos para sacar una conclusión en forma de síntesis, ¿verdad? Pero básicamente, desde el punto de vista cultural, podríamos decir que el hemisferio derecho es el hemisferio socioemocional, es el hemisferio donde están aposentadas las habilidades socioemocionales de una persona, y el hemisferio izquierdo es aquel donde están las capacidades lógicas, intelectuales, de comprensión intelectual, y también la capacidad de decisión, ¿verdad? Bueno, la ciencia viene investigando el cerebro desde hace 300 o 400 años, más o menos en el nivel que se está haciendo ahora, pero en las últimas décadas se han logrado saltos cualitativos enormes en la comprensión de esa maquinaria inmensamente compleja, que se la define como la más compleja del universo. No se conoce ningún otro mecanismo ni ningún otro elemento más complejo que el cerebro humano. Una de las cosas que se han descubierto es que hombres y mujeres tenemos una leve variación en nuestras habilidades del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Poblacionalmente, en la raza humana, las mujeres son más hábiles con su hemisferio derecho. Las mujeres son más hábiles que los hombres en habilidades que tienen que ver con el contacto humano, con el juego simbólico, la interpretación de la conducta, el lenguaje gestual, la comprensión y transmisión de las emociones, la comunicación, ¿verdad? Esto no significa que los hombres no tengamos estas habilidades. Yo podría ejemplificarlo de esta manera. Imagínense una nuez, el cerebro dividido al medio. Ahora
en esa nuez, imaginen que la mitad derecha es un poco más grande que la izquierda. La izquierda todavía está, pero la derecha es un poco más grande, ¿verdad? Eso representaría gráficamente cómo es el cerebro de una mujer en cuanto a conducta, ¿verdad? En el hombre se da lo inverso. El hombre tiene habilidades y capacidades socioemocionales, pero es más hábil en las habilidades lógicas, es más hábil en el pensamiento objetivo más que en el subjetivo, es más hábil en el desarrollo de la técnica y en la comprensión de fenómenos, y también en la palabra e históricamente en el desarrollo de la cultura, de muchos aspectos dominantes de la cultura social, ¿verdad? Bueno, estas cosas se han comprobado mediante estadística y mediante estudios, midiendo mediante cuestionarios y mediante test y pruebas el nivel de habilidad de hombres y mujeres, y se ha comprobado extensivamente a lo largo de todo el planeta. Las personas que no caben dentro de esta descripción general de funcionamiento del cerebro son menor al 4%. Bueno, si von Baron-Cohen toma toda esta información y algunos otros datos de la ciencia moderna disponibles, y los mismos test que le permitieron a los neurólogos y a los psicólogos modernos comprender cuáles son las sutiles diferencias en el funcionamiento del cerebro en hombres y en mujeres, se le hicieron a autistas, es decir, a personas con algún nivel de funcionalidad cuya condición neurológica está dentro del espectro autista. El resultado fue que las personas con algún nivel de autismo son más hábiles que los hombres en todas las habilidades del hemisferio izquierdo, que son las tradicionalmente masculinas, y son a la vez más discapacitados o menos hábiles en todas las habilidades del hemisferio derecho, las habilidades socioemocionales. Es por eso que es común ver a personas con síndrome de Asperger, con autismo de alto funcionamiento, que en su comprensión del mundo dan la impresión de tener un nivel de comprensión intelectual aceptable o a veces por encima de la media, pero algún nivel de disfunción en su manejo y en su trato social, o en el manejo de las emociones, en las relaciones interpersonales. Entonces, la conclusión que saca de esta investigación este erudito inglés es que el conjunto de habilidades del hemisferio izquierdo, en las que son predominantemente hábiles los hombres, se pueden denominar como sistematización. Él las denomina con una sola palabra, en realidad son muchas, ¿verdad? Se puede hacer una larga lista de cuáles son esas habilidades. Y las del hemisferio derecho, el socioemocional, las define como empatía globalmente, ¿verdad? En base a eso, él propone que el autismo es una condición de hipermasculinidad del funcionamiento del cerebro. La teoría, desde teoría como ciencia, no simplemente como suposición, no está demostrada en el sentido de que no se han hecho investigaciones y no se han encontrado las evidencias neuroanatómicas de que esto es realmente así. Pero hay un cúmulo de datos y de información que la ciencia va recopilando acerca del funcionamiento del cerebro y su relación con la conducta, que cada vez más están apoyando esta idea, la idea de que el autismo es una condición de hipermasculinidad del desarrollo del cerebro. Ante todo quiero hacer una aclaración porque hay una confusión común, ¿verdad? Sabemos que personas con autismo y síndrome de Asperger hay de ambos sexos, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres. Y la idea de que el autismo o el Asperger sea una condición de hipermasculinidad del cerebro da la idea de que una mujer que lo tiene va a tener una orientación sexual distinta. Esto en absoluto es así. El género del cerebro se traduce en la conducta, no en la sexualidad, ¿verdad? Una mujer con síndrome de Asperger, aun cuando tenga una gran habilidad en todas las habilidades generales del hemisferio izquierdo
como la tienen los hombres, y una menor capacidad de empatía y de desarrollo socioemocional, sigue siendo una mujer en todos los aspectos humanos y culturales que lo podemos entender. Bueno, algunos de los datos de la investigación científica que apoyan esta teoría. Desde finales del siglo XVIII se ha investigado algunas diferencias en el desarrollo del cuerpo durante el periodo fetal, diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pero en 1998 otro doctor inglés llamado John T. Manning descubre que hay una relación entre el largo de 2 dedos de la mano y el nivel de la hormona testosterona en el útero fetal durante el momento de desarrollo. Esta relación fue llamada o conocida como relación 2D-4D. Entonces voy a tratar de explicarlo. En el momento en que el feto se está formando y todas las partes del organismo están en un alto nivel de plasticidad, el nivel de testosterona que la mujer tiene en el útero determina la distancia entre estos 2 dedos, el dedo anular y el dedo índice, resultando en que a mayor nivel de testosterona el dedo anular se hace más largo que el índice, y a menor nivel de testosterona el dedo índice se hace más largo que el anular. Después del nacimiento, este desarrollo llega a un grado de cristalización y se ha evidenciado y corroborado hoy en día que el nivel de testosterona en sangre que tenga una persona, sea regularmente o suministrado ocasionalmente para un estudio, no afecta en absoluto a la relación entre estos 2 dedos. Por lo tanto, la relación de tamaño entre estos 2 dedos es un termómetro, una regla efectiva para medir el nivel de testosterona que había en el útero materno en el momento del desarrollo del feto. Solamente sirve para medir ese estadio, no el nivel de testosterona que la persona tenga durante su vida adulta, y tampoco durante su infancia. Ahora, ¿qué se imaginan? Resulta que se le han medido a los autistas, tanto hombres como mujeres, la relación de 2D, y resulta que los autistas solemos tener el dedo anular bastante más largo que el índice en relación a lo que es la proporción entre hombres y mujeres, ¿verdad? El doctor John Manning participó en un documental, yo lo vi. Él inclusive confiaba tanto en los resultados, y la comunidad científica le dio crédito, confiaba tanto en los resultados de su método, que intentó predecir el resultado de eventos deportivos solamente midiendo los dedos de los participantes. Se metió en un evento de triatlón, ¿se llama? Bueno, no sé, en una carrera de esfuerzo donde se requiere un alto nivel de desempeño físico, midió las manos de todos e hizo sus propias predicciones. Después de hacer esta prueba decenas de veces, podía predecir quién iba a ganar esa carrera con un nivel de certidumbre de arriba del 60-70%, que es alto, teniendo en cuenta que las probabilidades en realidad de saberlo con un método que no tenga relación con la realidad son pocas. Bueno, este es uno de los hechos descubiertos que apoyan la idea de que el cerebro es una condición de hipermasculinidad del cerebro. Posteriormente, en el año 2011, en algunas universidades de Utrecht, en Holanda, y en la Universidad de Cambridge de Estados Unidos, se lleva a cabo un estudio en el cual se administra testosterona por vía oral a una inmensa cantidad de participantes para un estudio e intentar medir sus habilidades sociales después de esa ingestión. Como la lógica parecería indicar, efectivamente las personas bajo los efectos de una dosis extra de testosterona tenían menores habilidades sociales,
tenían una mayor capacidad de concentración para todo lo que requiera pensamiento lógico, manejo del pensamiento técnico, o resolución de problemas lógicos inclusive, pero tenían un menor grado de sensibilidad a las emociones y a las intenciones de otros. Bastante concluyente sobre cuál es el papel que puede tener un alto nivel de testosterona en la conducta de una persona. Y una de las cosas que se descubrió después de estudios extensivos es que hace a la persona más inhábil, o le quita a las personas la capacidad para mentir y ocultar. Que moralmente la mentira es algo que está, si lo miramos desde el punto de vista moral, es algo que está censurado. Pero la mentira en todas sus formas, digamos el engaño, el disimulo, forma parte de las relaciones sociales, incluso de las relaciones interpersonales, en formas a veces dañinas muchas veces, pero en otras beneficiosas. Forma parte de los negocios. Hoy en día es imposible salir a la calle y no armarse, para la inmensa mayoría de la gente, de alguna máscara, de alguna fachada que nos permita protegernos, proteger nuestra condición interna, nuestra intimidad de las influencias externas. Bueno, la testosterona baja el nivel de empatía, baja la capacidad del hemisferio derecho de percibir las intenciones y las emociones de otros, de tal manera que la persona se hace más dependiente de una imagen interior que de la opinión ajena. Eso hizo, por ejemplo, que durante el estudio, después de suministrarle testosterona a los participantes, se les pidieran que en un cuarto cerrado resolvieran una serie de problemas por los cuales iban a ser recompensados por dinero, y se les brindó la posibilidad de que pudieran engañar. No se les dijo que podían hacerlo, pero se dispuso el experimento de tal forma en que ellos entendieran, sacaran la conclusión de que si engañaban en la resolución de problemas, diciendo que habían sacado una puntuación más alta para recibir más dinero como recompensa, pudieran hacerlo. Las personas que recibieron el placebo eran más proclives a marcar puntuaciones altas en sus resultados que las personas que recibieron la dosis de testosterona real. Esto tiene una relación, y se puede encontrar un paralelismo en la conducta de los chicos con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Es sabido que las personas con síndrome de Asperger o algún nivel de autismo tienen una menor capacidad para disimular lo que les pasa, razón por la cual muy a menudo prefieren no enfrentarse a una gran cantidad de situaciones sociales por miedo al fracaso, por miedo a no poder controlar la sobrecarga sensorial que se produce en ese momento, ¿verdad? Bueno, hay otro cúmulo de información que yo he recopilado en el último tiempo durante esta temática y que no voy a llegar a introducirla dentro de la charla. Pero básicamente lo que yo he encontrado es que bajo esta lógica, comprendiendo el autismo de esta forma, a través de la conducta, se puede llegar a conclusiones muy simples acerca de por qué una persona se comporta como lo hace y por qué un chico se comporta como lo hace. No es erróneo pensar de que un chico con síndrome de Asperger va a ser más hábil en aquellas habilidades generales que solemos tener los hombres y menos hábil, incluso que los hombres normales, en aquellas habilidades en que las mujeres nos ganan o nos sobrepasan, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y yo estoy seguro que todos ustedes, en su mente, de haber conversado con amigos, incluso a través de los chistes, a través de la sabiduría popular, deben tener una idea bastante aproximada de cuáles son las conductas que son propias de los hombres y cuáles son propias de las mujeres. A mí me parece un campo sumamente interesante. Yo me meto a menudo en las salas de chat o en los foros
y me encanta ver qué cosas dicen las mujeres acerca de cómo pensamos y sentimos los hombres, sea en broma o en serio, porque sea en broma o en serio hay un origen cierto, ¿verdad? Habitualmente en nuestra cultura el chiste se utiliza para decir de forma menos dolorosa cosas que sentimos y que no podríamos plantearlas formalmente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y hay una enorme coincidencia. Uno creería que la población no tiene nociones ni siquiera básicas de neurología. Uno pensaría que si vamos a hablar de cuál es la diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a la conducta y al funcionamiento del cerebro, la población que no ha leído sobre el tema estaría en pañales. No, en absoluto. Todos tenemos a través de la cultura un conocimiento intuitivo de cuáles son las conductas propias de hombres y mujeres, porque la temática del género y las conductas de intercomunicación entre hombres y mujeres, digamos, esa relación dialéctica que tenemos ambos géneros es muy intensa y es uno de los motores más grandes de la cultura, ¿verdad? Entonces, yo los invito y los desafío a que intenten sacar conclusiones lógicas en base a su sabiduría popular, tomando en cuenta, pensando seriamente la posibilidad de lo que este señor, que se llama Simon Baron Cohen, saca como conclusión de las investigaciones neurológicas, diciendo que el autismo es una condición de hipermasculinidad en el desarrollo del cerebro. Bueno, y... sí, por favor. Yo, a último momento y de forma un poco apurada, hice una colección de vínculos web en los cuales pueden encontrar artículos sobre algunos de los puntos que toqué. Bueno, ahí está para leer sobre el autor de la teoría. Se puede consultar Wikipedia. En la página de nuestro amigo Iván, Espectro Autista, se puede consultar un resumen de la teoría empatía y sistematización, que es la que le dio origen a la conclusión del cerebro hipermasculino. Sobre el funcionamiento dual del cerebro, tienen otra página. La relación 2D-4D, esa está en inglés, no pude encontrar ninguna descripción detallada en español. Podemos mandar por mail, perdón, porque estoy diciendo para aprovechar que muchos han dejado su dirección de mail, si no lo hayan hecho pueden hacerlo porque están listos por ahí adelante. Antes de irse podemos mandarles por mail la lista de bibliografía y también tu Power, Susana, si lo quieren, para repasar, refrescar, consultar juegos, etcétera. Sí, claro, por supuesto. Y si alguien quiere contactarme, escribirme o hacerme alguna consulta, me pueden encontrar en Facebook bajo el nombre de Árbol Guerrero que Habla. Árbol Guerrero que Habla. Ingresan ese nombre de usuario y va a aparecer el perfil mío. Árbol Guerrero que Habla. Bueno, espero que les haya servido y espero que haya sido un pequeño paso más en la comprensión de esta cosa tan complicada que es el síndrome de Asperger. Muchas gracias.